Buenos días, chicos. Ya pasó un lapso de tiempo lamentable, que son 15 minutos, pues vamos a comenzar con la sesión. Recuerden que el día de hoy vamos a hablar sobre el módulo 5, que es Mi Mundo en Otra Lengua, que es conocido como el inglés. Para ello, vamos a disolver los primeros temas básicos. A través del grupo de WhatsApp voy a estar mandando sobre lo que voy a estar hablando, para que vayan tomando apuntes, por favor. Vamos a ver. Nuestro primer tema que vamos a ver son las partículas indefinidas. Lo voy a mandar al grupo para que lo vayan copiando. Módulo 5. Permítanme, ya los envío. Voy a enviar 3 documentos. Esos 3 documentos primero explicaré nuestros documentos bases. El primero que estoy compartiendo, que pueden ver que envié, es nuestro abecedario, que normalmente tiene su pronunciación, que es A, B, C, G, E, F, G, H, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, y la Z se pronuncia como SID o SID. Nuestro segundo tema que envía a través del grupo para que vayan tomando apuntes son las partículas indefinidas. Y ahí vienen unos ejemplos, pero para que sepamos explicarlo, lo voy a explicar yo. Recuerden que las partículas indefinidas son dos solamente, son a y an. ¿Qué significa a y qué significa an? Literalmente significan lo mismo. Significan un, una, unos o unas. Y an significa un, una, unos, unas. Significan lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que la partícula a o la a solita la van a utilizar cuando la siguiente palabra inicie con consonante o cualquier letra que no sea una vocal. ¿Cuáles son las consonantes, chicos? Recuerden que las consonantes son aquellas letras que no son vocales. Una M, una C, una P, una D, etcétera. Esas son las consonantes. Por otra parte, an la van a utilizar cuando la siguiente palabra inicie con vocal o sonido de vocal. Por ejemplo, tenemos apple. Apple es manzana. Para decir una manzana ocupamos an apple, puesto que apple inicia con A, por lo cual para decir una manzana se pone an apple. La segunda, chair, silla. Para decir una silla sería a chair, puesto que la palabra chair empieza con C de casa, que es una consonante. Phantom, fantasma. Para decir un fantasma sería a phantom. Perro, que es dog, sería a dog. Gatos, cats. Para decir unos gatos sería a cats. Mouses, ratones. Para decir unos ratones sería a mouse, puesto que empieza con M. Orange, naranjas. Para decir unas naranjas sería en este caso am orange, puesto que inicia con O, la cual es vocal. Animals, animales, para decir unos animales serían an animals, puesto que da referencia a la A. Y así se explican las partículas indefinidas. Vamos a ver, Jessica, ¿tienes dudas sobre lo que acabo de explicar? No. Ok, estoy compartiendo lo que estoy hablando a través del grupo de WhatsApp. Copia el ejercicio de indefinidas y cuando termines dime para que seguir avanzando, por favor. Recuerden, chicos, que al finalizar me tienen que mostrar sus apuntes ya casi terminados o que van tomando apuntes, por favor.
Ya. ¿Se me escucha? Ok, nuestra segunda parte o nuestro segundo tema básico, esencial, como podemos ver en las imágenes después de las indefinidas, son los pronombres personales. Recuerden que los pronombres personales son conocidos como personas del singular. Cada uno se utiliza distinto, como es I, you, he, she, it, we, you y they, que su traducción vendría siendo I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, eso o cosa, we, nosotros, nosotras, you, ustedes, they, ellos o ellas. Son nuestros pronombres personales, que es un poco de vocabulario extenso también. Repito, recuerden su pronunciación ya bien escrita, que es I, you, he, she, it, we, you y they. De ahí seguimos con nuestros adjetivos demostrativos. Recuerden, ¿qué es un adjetivo demostrativo? El adjetivo demostrativo es aquel que, como lo dice su nombre, aquel que demuestra. En inglés son solamente 4, que son this, that, this y those. This se traduce como este, esta o esto. That significa lo mismo, pero describiendo el artículo un poco lejano. Significa ese, esa, eso, aquel, aquella, aquello. This es el plural de this, por lo cual significa estos o estas. Those es el plural de that, por lo cual significa esos, esas, aquellos, aquellas. Y abajo tenemos un ejemplo que dice, this is my book. Este es mi libro. Este es el demostrativo. Si yo dijera, that is my chair, estaría diciendo, aquella es mi silla. O, en dados casos, these are my backpacks. Estas son mis mochilas. O those are my friends. Estos son mis amigos. ¿Me explico, Jessica? ¿Tienes algún inconveniente hasta aquí? No. Cópialos, por favor. Copia tanto a los pronombres como a los demostrativos.
Ya. Sí. Ok, chicos, recuerden, vamos pasito a pasito. Voy a enviar otros dos, por favor, para que seguir explicando. Ahora que acabo de mandar son el uso de cuantitativos. Recuerden que el cuantitativo lo utilizan para indicar cantidades. Por ejemplo, tenemos a los dos primeros. Recuerden, los estoy mandando a través del grupo para que no haya inconvenientes. Debido a que preferiría compartir pantalla, pero se me es imposible en este momento. Por eso les mando imagen y los voy explicando. Much, many, a lot of, lot of, a little, few, almost y some. Vamos a interpretar uno por uno. Much. Much, su traducción en nuestra lengua viene siendo mucho, mucha, y se aplica para artículos no contables. ¿Qué es un artículo no contable? Un artículo no contable es aquel que nosotros denominamos por masa o volumen. Por ejemplo, el agua es un artículo no contable. ¿Por qué? Porque normalmente la contamos por volumen, es decir, cuando la compran, la compramos por litros, no por gota. Así que el agua es un no contable. El agua, el gas, el suelo, el aire, el fuego, el arroz, el frijol, el azúcar, la sal, son artículos no contables, puesto que los desglosamos por masa o volumen. No lo olviden. Many, por otra parte, significa muchos, muchas, y se aplica a artículos contables. ¿Cuáles son los artículos contables? Aquellos que tienen cierto límite. Por ejemplo, las frutas son contables, las verduras son contables porque hay cierto límite. Los colores, las personas, la mayoría de objetos llegan a ser contables. Es decir, cuando son no contables utilizan much, cuando son contables utilizan many. Por otra parte tenemos a lot of, a lot y lot of, que estos significan un poco de, un tanto de, o en dados casos también significan mucho, mucha, muchos o muchas. Y estos se utilizan en artículos generales. ¿Qué es artículos generales? Abarca tanto a contables como a no contables. Pero ¿cuál es la diferencia? Que a lot of, a lot y lot of se utilizan siempre en oraciones afirmativas, puro en afirmativas. Cuando ya cambian la oración a negativa, ya tienen que distinguir si el artículo es much o si el artículo es many. Así distinguen a much, many, a lot of, a lot y lot of. Por otra parte, tenemos a little, a few, little y few. A little significa un poco o perdón, significa poco o poca. A few significa pocos o pocas. Little significa poco o poca y few, pocos, pocas. ¿Cuál es la diferencia? Como podemos ver, ahí nos dicen, las que dicen little se utilizan con artículos no contables y los que dicen, perdón, y los que son a few se utilizan con artículos contables. ¿Cuál es la diferencia? Que los que tienen la partícula a se utilizan en oraciones afirmativas. Los que no la tienen se utilizan en negativas o interrogativas. Y por último tenemos a almost y some. Almost significa la mayoría y abarca generales, y some significa algo y se aplica a artículos no contables. Pero estos dos últimos se utilizan generalmente, es decir, no distingue si la oración es afirmativa, negativa, interrogativa o interrogativa negativa. Estos dos últimos no distinguen grupo. Hasta aquí me voy sabiendo explicar sobre el uso de cuantitativos. Jessica, ¿tienes alguna duda? No. Cópialos, por favor. Recuerda que si te van saliendo dudas, ve preguntándome para que yo pueda aclarar tu duda y no se cree una laguna mental, puesto que esa laguna la haré crecer al lugar de aclararla. Entonces, copia los cuantitativos, por favor, y recuerda cuándo se utiliza cada uno.
Ya. Ok, continuamos. Nuestro siguiente tema, que también envié, fueron nuestros adverbios de tiempo. Nuestros adverbios de tiempo son solamente tres los mayores utilizados, que son before, que significa antes de o antes que, after, que significa después de o después que, y when, que significa cuándo. Y en la parte de abajo vienen las partículas interrogativas. ¿Qué son las partículas interrogativas? Son utilizadas para hacer preguntas de interrogación, cuestionamiento o admiración. Y tenemos tenemos entendido que las partículas interrogativas, cuando se hace una pregunta, siempre se colocan al inicio de la oración. Por ejemplo, cuando dicen, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde está el what? Al inicio. Where are you from? ¿De dónde eres? ¿Dónde está el where? Al inicio. Where happened? ¿Dónde está el where? Al inicio. How old are you? ¿Qué edad tienes? ¿Dónde está el how? Al inicio. Las question words o las partículas interrogativas siempre se colocan al inicio. Vamos a ver el significado de cada una de ellas. Who significa quién. When, cuándo. Why, por qué. What, qué. Where, dónde. Which, cuál. How, cómo. Who say, de quién. Because, por qué. How much? ¿Cuánto? How many? ¿Cuántos? How long? ¿Cuánto tiempo? How far? ¿A qué distancia? How often? ¿Con qué frecuencia o qué tan seguido? Como quieras traducir. How heavy? ¿Cuánto pesa? Y how old? ¿Qué edad? Y ahí tenemos a las partículas interrogativas y a los adverbios de tiempo. Y vuelvo a repetirte, las partículas interrogativas siempre se colocan al inicio de la oración para tener un conocimiento general y saber cómo utilizarlas. Cópialas, por favor, Jessica. ¿Otra vez?
Ya. Ok, continuemos. Acabo de mandar otros dos. Los adjetivos posesivos, que es el que vamos a explicar. Recordemos que los adjetivos posesivos son para cada persona del singular. En nuestro idioma vendrían siendo bastantes significados. Vamos a explicarlos. Los adjetivos posesivos, como lo indica su nombre, indican posesión. My, your, his, her, its, our, your, their. Si nos basamos en ello, cada adjetivo posesivo, cada persona en singular tiene un significado distinto. Por ejemplo, my significa mi o mis, your, tú o tus, his, su o sus, her, su o sus, its, su o sus, our, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, your, su o sus y their, su o sus. ¿Se han dado cuenta? Hay varios su y sus. Voy a desglosar cada uno cuando se utilizan. My significa mi o mis para indicar a la primera persona. Por ejemplo, my book, mi libro. O my books, mis libros. Your book, tu libro. Your books, tus libros. Ahora, his significa su o sus, pero para indicar que el objeto, la cosa o el artículo le pertenece a una persona de sexo masculino. Por ejemplo, si digo su mochila de mi papá, para decir su mochila de mi papá es una persona de sexo masculino. Para decir su de él sería his. Si her significa su o sus para indicar que el objeto le pertenece a ella o a una persona de sexo femenino. Por ejemplo, si digo su bolso de mi mamá, su bolso de mi mamá, para decir su de ella sería her. Entonces, vuelvo a repetir, his significa su o sus para indicar que el objeto le pertenece a una persona de sexo masculino, her para indicar que el objeto le pertenece a una persona de sexo femenino, it significa su o sus para indicar que el objeto o la cosa le pertenece a un animal o a algún objeto. Por ejemplo, si digo su pata del perro, no puedo utilizar ni his ni her, utilizaría its, puesto que el perro es un animal. Para decir su del animal sería its. O si digo su pata de la silla es un objeto, para decir su del objeto sería its. De ahí sigue our, que significa nuestro, nuestra o nuestros o nuestras. Your significa su o sus, pero cuando estés hablándole a una persona de usted y que el objeto le pertenezca a él. Y their significa su o sus para indicar que el objeto le pertenece a un plural, es decir, a un grupo de personas, objetos, animales o cosas. Vuelvo a repetir, si digo su mochila de mi papá, sería his backpack of my father. Y si digo sus mochilas de mis hermanos, ahí ya estoy hablando de grupo. Para decir su de ellos, sería their backpack of my brothers. Sus mochilas de mis hermanos. Ahí tenemos a los adjetivos posesivos. No sé si lo expliqué muy rápido o si me supe explicar. Jessica, ¿tienes alguna duda sobre los adjetivos posesivos? Lisette, ¿tienes alguna duda sobre los posesivos? Ajá, sí, en el último no lo entendí muy bien. El their significa su o sus para indicar que el objeto le pertenece a un grupo. Es decir, cuando se hable de plurales, de dos o más personas o cosas, objetos, animales, se utilizará their, puesto que their es para plurales. Plurales, ok. Lisette, ¿tienes duda? No, estoy bien. Espérame. No, sí está bien. Ok, cópienos por favor y pónganla adelante para cuál persona corresponde cada uno. Teacher, pero estoy escuchando la clase porque no puedo escribir porque ando manejando. Ok, entonces presta atención y más tarde lo vas a copiar, puesto que al finalizar la sesión me mandan foto de sus apuntes. Sí, está bien.
Ya. Ah, ya. Sí, un momento, por favor. Ya voy a compartir el otro documento. Sí, gracias. Ok. Nuestro siguiente tema es también pequeño. Recuerden que lo primero que estamos aprendiendo son temas básicos para que cuando ya empecemos a estructurar oraciones ya no tengamos inconvenientes. El siguiente tema son nuestras preposiciones del lugar. Recuerden que las preposiciones del lugar son aquellas que son utilizadas para dar ubicación de un objeto, cosa o persona. Por ejemplo, de lo que les compartí o las imágenes que estoy compartiendo, ahí vienen las preposiciones, solamente las explicaré. In significa en, at significa en la o hacia, in front of significa enfrente de, next to, al lado de, under significa debajo de, between significa entre, near significa cerca. Up significa arriba. On se traduce como sobre de o encima de. Inside, dentro de. Y behind, detrás de. Vuelvo a repetirlos para que tengamos el significado. In se traduce como en o dentro de. At se traduce como en la o a la. In front of, su traducción de in front of es enfrente de. Next to, al lado de. Under, under significa debajo de. Between significa entre. Near se traduce como cerca. Up, la palabra up, es decir, up significa arriba. On significa sobre de o encima de. Inside, inside significa dentro de. Y behind significa detrás de. Y esas son nuestras pequeñas preposiciones de lugar. Para que vayan poniéndole su significado, por favor.
Ok, también les estoy compartiendo otro documento, el cual no tiene título y a través del grupo de WhatsApp voy a señalar que se llama Nexos. Este tema es muy esencial que lo vayan memorizando, puesto que sé que más van a ocupar, debido a que cada uno tiene un significado y un uso distinto. Voy a explicar uno por uno. Por ejemplo, el primero que topamos es from. From significa un de, pero este de es de proceder, es decir, que ustedes proceden de algún país, colonia, estado, nación, etcétera. Ese es el from. De. El of significa un de, pero este de es para general todo lo demás que no tenga que ver la procedencia. Por ejemplo, si quiero decir, la pregunta es en where are you from? ¿De dónde eres? Yo digo, I am from. Es un yo soy de. From Mexico, de México. From Italy, de Italia. From Germany, de Alemania. El from es un de procedencia, mientras que el otro of es un de para generalizar todo lo demás que no tenga que ver la procedencia. Por ejemplo, si en un contexto yo quiero decir de ti, sería of you, o de nosotros, of us. El of es un de en general para todo lo demás que no tenga que ver la procedencia. De ahí viene during. During significa un durante. Since significa desde. Very se traduce como muy. Por ejemplo, very happy, muy feliz. El so se traduce como un tan. En dados casos, el so también se traduce como un como de comparativo. O en dados casos, un entonces para empezar. Por ejemplo, sería so fast, entonces rápidamente. So fast run, entonces rápidamente corrió. Pero el so se traduce más como un tan. El as se traduce como un ya que, vulgarmente, coloquialmente se traduce como un lo que, y ya presencial se traduce como un como, de igual forma de comparativo. But se traduce como un pero. For se traduce como por o para. By se traduce como por o para. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? For se utiliza para casi todos, es decir, para personas, objeto, artículos, pero no se puede aplicar a verbos. Es decir, si yo quiero decir para comer, no puede ser for eat. El for no aplica a verbos, aplica para todo lo demás que no tenga que ver con verbos. By significa por o para y se aplica únicamente a personas y es utilizado en la voz pasiva. Chicos, ¿alguien de ustedes puede decirme qué es voz activa y qué es voz pasiva? ¿No? Jessica, Lisette, ¿no saben qué es voz activa y voz pasiva? No, yo no. Ok. Recuerden que la voz activa es cuando el sujeto hace la acción. Por otra parte, la voz pasiva es cuando la acción ya recayó sobre el objeto. ¿Cómo explico esto? Ejemplo, una oración en voz activa. Yo manejo un hermoso carro rojo. Es una voz activa. La voz pasiva. Un hermoso carro rojo es manejado por mí. Ahí viene el por mí. Para decir el por mí sería el by. By me. Por ejemplo, vuelvo a repetir. Yo pateo el balón. I kick the ballon. Voz pasiva. The ballon is kicked by me. Ahí ocupó el by. Por otra parte, la partícula to significa un para o un que o una a solita y normalmente se utiliza con verbos. O en dados casos, si es un contexto lingüístico, solamente significa una a solita. Por ejemplo, si quieres ir a la escuela, sería to the school, al cine, to the cinema. El to es un para, un que o una a. Every se traduce como todos, todas o en dados casos cada.
Este cada se aplica solamente o toma ese significado cuando se hable de fechas, meses, años, lustros, no con personas, para que no confundan al every. El all significa todo, toda, todos, todas. Oh, if significa un sí, pero este sí no es de confirmación. Es también conocido como un sí de causa-efecto. Por ejemplo, si corro, me canso. Si grito, me escuchan. Y así sucesivamente se utiliza el if. Still significa aún o todavía. Y siempre se coloca al final de la oración. With significa con. Without significa sin. Some significa algo o algunos, algunas. Any significa nada o ningún, ninguna. Ever significa siempre o en dados casos significa sea. About significa sobre, pero hablando de un contexto. Or se traduce como una o solita. El THE, que es el que tiene la mayoría de significados. THE significa el, los, las, lo, la y le. Todos dirigiéndome con pronombre impersonal a una persona por su oficio, profesión, dedicación, objeto, animal o cosa. El perro, the dog, el gato, the cat, la mujer, the woman, the niño, los niños, the children, el chico, the boy, el hombre, the man. Y la partícula and, que and por sí solita significa una Y, que es un I en nuestro idioma. ¿Me supe explicar con los nexos, chicas? Jessica, Lisette. Sí. Ok, cópienos, por favor. Cópienos despacio para que no se confundan de significados.
Ya. Ok, estoy resaltando un tema en especial que ya les había mandado, que son nuestros números. Lo estoy resaltando y como pueden ver, pues ahí está. Este documento lo vamos a ocupar mucho. Más adelante vamos a ver un tema que se denomina the time, el tiempo, o también conocido como la hora. Para ello vamos a estar a aprender los números. Recuerden cómo se pronuncia cada numeración o cada número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. De ahí vienen de 10 en 10. 20, 20. 30, 30. 40, 40. 50, 50. 60, 60. 17, 70. 18, 80. 19, 90. Y el número 100 o los 100 se pronuncian con la partícula 100 y el número base, que sería 100. 100. Si fuera 200 sería el número 2 y la partícula 100. Sería 200. 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900. Y en este caso, 1000. Las partículas 1000 o cuando se habla de miles se utiliza la partícula thousand. Sería 1000, 1000, 2000, 2000, 3000, 3000, 4000, 4000, 5000, 5000, 6000, 6000, 7000, 7000, 8000, 8000, 9000, 9000, 10000, 10,000, 11,000, 11,000, 12,000, 12,000. ¿Me voy explicando con los números, chicas? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Aquí la dificultad entra en mezclar los números para obtener un número. Por ejemplo, 26 sería 26, 34, 34. Pero si mezclamos entre cienes o miles, ya entra una dificultad muy alta. Por ejemplo, vamos a ver. Jessica, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Sí. Ok. ¿Me podrías proporcionar tu número telefónico? Díctamelo en español. ¿En español? Sí. 951 413 3143. Ok, muchas gracias, Jessica. Lizeth, ¿podrías hacer lo mismo? ¿Proporcionarme tu número telefónico? ¿En inglés o en español? En español. 951 97624. Ok, gracias, Lizeth. Gracias, Jessica. ¿Por qué? ¿Se han dado cuenta? Ahí entra una diferencia. Nosotros mezclamos números grandes y números pequeños. Y así como lo hacemos en español, debemos de aprender a hacerlo en inglés. Todos o ambas iniciaron con el 951. Y en inglés, ¿cómo sería 951? Sería 951. 951. Digamos, número ficticio, diré 450. Porque dijeron 951, 450 o 400 sin algo. Yo diré 951, 450, 2611. Así lo diré. Sería 951, 4015, 450, 26, 26, 11, 26, 11. Fui diciendo el número tal cual lo dicté. ¿Por qué? Se manejan números grandes y números chicos. El número, digamos, si digo 1050, sería 1050. Si digo 1100, 1100. Si digo 1200, 1200. 1500,
1500. Estoy mezclando números. ¿Me explico? Se podría decir que la numeración se trata de mezclarlos. ¿Me voy explicando, Jessica? ¿Lizeth? 1400, así, ¿no? 1400, ajá. Por ejemplo, si digo, mira, 1000, Chicos, ¿sí me voy a explicar? 100. Ahora, ¿se imaginan si nos topamos a un número más grande? Nos topamos, por ejemplo, quiero decir 9999. Sería 9989. 9999. O en dados casos, quiero decir 24,850. Ojo, 24,850. Sería 24,000, 24,800. 850. 50. Combino todo el número, sería 24,850. Listo, 24,850. Vamos a ver si aprendieron a realizar números. Voy a mandar a través de WhatsApp unos números y ustedes me lo van a escribir en cantidad. Ya les di el listado de números, solamente básense en ellos. Quiero ver si aprenden a escribir cantidades grandes. Voy a justo escribirlos en el grupo. A ver, permítanme. Vamos a ver, listo. Van a escribirme los números que voy anotando. Vamos a poner varias cantidades. Listo. Ya mandé unas cantidades. Háganlas en su libreta. Quiero ver cómo las escriben. Mándenmelo en privado para que no se revuelva el grupo. Mándenme sus cantidades en privado. Quiero ver que las saben escribir. Que son 11,568, 3,867, 36,999, 234,678, 19,932, 891,799 y 12,500. Háganme ese ejercicio y mándenmelo en privado para ver que vamos aprendiendo números. Recuerden que ya les mandé la tabla de números, apóyense en ella para escribirlos.
Profe, ¿será que se lo puedo mandar ahorita? Es que estoy en la escuela, estoy comité y me tocó guardia. Y tengo que ayudar a entregar a los niños. La actividad. No entendí. Disculpe, ¿qué dijo? Sí, sí, está bien, pero no se te olvide mandarme la actividad. Sí, gracias. ¿Cómo vas, Lizeth, con la actividad? No, teacher, yo le comenté que estoy manejando, pero en cuanto te llegue a donde tenga que llegar, yo le envío la actividad. Oh, ok, entiendo. Bueno, no te preocupes. Entonces, esa es nuestra actividad y vamos a hacer esa actividad. Lizeth, más tarde me la reenvías, por favor, ya la actividad hecha. Por el momento, o bueno, nuestros temas hasta hoy llegan hasta aquí. Puedes cerrar sesión, Lizeth, pero porfa, no se te olvide mandarme la actividad. Sí, profe, no más. Sí puede reenviar la clase del inicio porque fue un poquito tarde. Sí, ahorita ya más tarde recién tenga el link, voy a mandar la grabación. Bueno, gracias. Hasta luego. Vale. Bye.